Una vez detallados estos aspectos de carácter organizativo metodológico, llamamos al camarada Armiche Padrón, por Venezuela, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, director de la Escuela Nacional de Cuadros Olga Luzardo del Partido Comunista de Venezuela, quien desarrollará la ponencia titulada El revisionismo y la ofensiva burguesa actual. Saludos, camaradas, a todos los presentes. Nuevamente les reiteramos la bienvenida a esta su casa aquí en Venezuela, la sede del Partido Comunista de Venezuela. Hubo un momento en el que, derrotadas las revoluciones de 1848 en Europa, Engels comunica a Marx la necesidad, la urgencia, que ante el cuadro de reflujo que se vive en Europa en ese momento, la necesidad y la urgencia de aclarar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y convoca a Engels a Marx fundamentalmente a aclarar en términos teóricos la situación que se vivía. Hoy en día la situación vive unos momentos muy parecidos. La pandemia por la cual hemos atravesado, que ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas de dominación y de control social por parte del capitalismo, que siempre han estado fundamentalmente basadas en la sobreexplotación del trabajo. Fenómenos como el teletrabajo, el delivery, son de alguna otra manera expresiones de este nuevo intento del capitalismo por acomodar las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos científicos tecnológicos en función de ese nivel de sobreexplotación. El mantenimiento e inclusive el abuso del carácter belicista del imperialismo en zonas como Palestina, Yemen, Siria, Libia y más recientemente el escenario que se está empezando a desarrollar o que viene desarrollándose en Europa en torno a Ucrania, nos demuestran esa necesidad y esa urgencia que tiene el capitalismo por sobreponerse a una crisis general, que no es una crisis particular capitalista, sino que estamos viviendo la crisis del capitalismo como tal. Podríamos seguir nombrando elementos de este contexto, pero fundamentalmente y en todos ellos hay una idea central que se desarrolla del capitalismo, que es fundamentalmente jugar a la desfragmentación de la clase obrera por un lado, y por el otro lado minimizar sus capacidades prácticas para ejercitarse como sujeto histórico de la revolución. Todos los elementos vienen, como decía el camarada Carlos Ojeda en la presentación del seminario, articulándose en función de seguir actualizando y desarrollando ese arsenal teórico e ideológico que desde hace mucho tiempo, y fundamentalmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, han venido promocionando desde las diferentes agencias del imperialismo, sobre todo en el epicentro de la burguesía a nivel mundial. Y hoy vivimos una línea de punto de encuentro donde desde el anticomunismo visceral de los neoconservadores norteamericanos hasta el revisionismo, sus diferentes formas de oportunismo que tan claramente y con tanta vehemencia definió el camarada Lenin, pasando por los nuevos aderezos que estamos viviendo hoy en día, el posmodernismo, la decolonialidad, la poscolonialidad, la ideología de género, etcétera, 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 vienen de alguna otra manera configurándose y tienen cada día más puntos de encuentro en razón de que uno de los soportes fundamentales sobre los cuales se yergue este nuevo revisionismo, si quisiéramos denominarlo de alguna manera, básicamente es el irracionalismo que fundamentalmente se desarrolló entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La preeminencia del individualismo y la preeminencia del pesimismo han afectado la correlación de fuerzas que, según Lenin nos explicaba, es la médula central de toda la teoría y la práctica del marxismo. Y esa correlación de fuerzas no es solo política, no es solo económica, no es solo militar, no es solo diplomática. También, como lo decía el camarada Carlos Ojeda,
la correlación de fuerzas también tenemos que medirla, tenemos que comprenderla en términos ideológicos. Básicamente, ¿qué es lo que todas estas teorías, todas estas ideas que surgen del imperialismo y de la burguesía han buscado? Se centran en principios básicos del antiguo revisionismo berteniano. En primer lugar, declarar la supuesta incapacidad de la clase obrera por lograr procesos revolucionarios. Ante ese elemento, lo presentan la idea de que hay un nuevo capitalismo y por lo tanto la necesidad de encontrar nuevas fuerzas sociales que permitan enfrentar la situación decadente que se vive en el día de hoy. Nosotros planteamos que el imperialismo reconoce en el revisionismo el paso fundamental y necesario para llegar al anticomunismo y al antimarxismo. Básicamente, el cambio que se ha dado es que ahora no son los partidos los comunistas, no son los partidos políticos en general los que generan elementos ideológicos para desarrollar las luchas sociales, sino que ahora se pretende legitimar todo el arsenal ideológico desde las universidades y desde los centros de investigación. Situación que se presentaba ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX y que obligan de alguna manera al camarada Engels a responder con el anti-Dühring, que es una primera, digamos, manifestación de enfrentar esa legitimación desde las universidades para hablar sobre el marxismo. Los elementos del progresismo que de alguna otra manera estamos viviendo en América Latina plantean elementos que tienen ese arrastre desde las universidades. En el caso de los partidos políticos, creo que son muy expresivos para todos. En el caso de Podemos en España, el caso de Syriza en Grecia, el caso del PSV en Venezuela, que de alguna otra manera se han alimentado de este abanico de posiciones nuevas, de teorías nuevas, de concepciones nuevas, y que en estos tres casos en particular terminan de alguna otra manera amalgamados con posiciones incluso neoconservadoras de vieja data, y que permiten entender inclusive la emergencia del posfascismo, del fascismo, como se le quiera denominar, en Europa, articulado junto con estas nuevas manifestaciones del revisionismo moderno. Partidos políticos que se autodefinen como horizontalistas para contrarrestar el centralismo democrático, que se definen como polidentitarios para evitar el carácter clasista de sus partidos, pero que al final terminan repitiendo la vieja experiencia de partidos sin democracia y fundamentalmente apegados a los intereses de la burguesía y del imperialismo. Por eso la urgencia y la necesidad, y ya para terminar, la urgencia y la necesidad que tenemos los partidos comunistas y obreros del mundo de entender la necesidad de dar frente y hacer frente en esta lucha ideológica, no permitiendo que sean tan solo las universidades, la intelectualidad pequeño burguesa y burguesa quienes definan teóricamente lo que está sucediendo y cuáles son los aportes a futuro, sino que tiene que salir de los partidos comunistas, del proletariado, fundamentalmente el correlato científico desde el marxismo-leninismo, y abandonar esa tentativa que tenemos muchas veces de hacer el relato del marxismo. Tenemos que rescatar la vigencia científica del marxismo y, como decía Lenin, dejar que los fariseos y los oportunistas sigan con su lloriqueo y su patadero. En ese sentido, camaradas, la convocatoria que hacemos desde el Instituto de Altos Estudios, desde el Partido Comunista, la queremos hacer extensiva, pero la queremos hacer concreta. La necesidad de dar la lucha, de rescatar el marxismo como fuerza importante de nuevo tipo que permita a la clase obrera a nivel mundial entender que la construcción del socialismo, que la construcción del socialismo-comunismo es una posibilidad real y tangible, y que solo depende de la clase obrera dar los pasos necesarios para afrontar esa construcción a partir de la revolución marxista-leninista. Salud, camaradas. Gracias al camarada Armiche Padrón, del Partido Comunista de Venezuela y del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx.